Hola mis estimados, saludos a todos. Estoy aquí en la Basílica de la Addolorata, en la región del Molise, más exactamente en Castelpetroso. Y bueno, no estoy aquí para mostrar un poco la arquitectura, aunque es una bella edificación, sino para hablar de un tema interesante y actual. Vamos a tocar cuál debe ser la posición de los cristianos en el actual conflicto palestino-israelí. Creo que es un tema actual, creo que hay que hacer unas precisiones bíblicas y, bueno, definir cuál debe ser la postura de los cristianos ante esta situación. Así que les invito a que me acompañen. Primero vamos a hacer unas pequeñas tomas acerca de este sitio que, pues, en mi opinión es hermoso, está ubicado en las montañas y, bueno, conversamos acerca del tema. Bien, lo primero que vamos a decir y a precisar que dice la Biblia es que Dios le prometió a unos ancianos de alrededor de 70 y tantos años que iban a ser padres y que no solamente iban a ser padres, sino que iban a tener de esa descendencia una gran nación. Estamos hablando de Abraham y de su esposa Sara. Bueno, dice la Biblia que Sara pues tuvo un poco de incredulidad, pero pasaron alrededor de 25 años, más o menos, cuando tuvo cumplimiento esa profecía. Y tuvo cumplimiento en el hijo, pues, de Abraham, que se llamó Isaac. De ahí nace, pues, la nación hebrea, nacen los israelitas, los judíos. Así que Dios decidió hacerse un pueblo a través de esa nación de un par de ancianos. Eso es una verdad que está en las Escrituras. Bueno, dándose pues el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham de que de su descendencia iba a nacer una nación, Dios entonces comienza a tener una relación directa con esta nación y establece lo que se conoce como el Antiguo Pacto. Establece pues lo que a través de la historia de las Escrituras conocemos como la ley de Dios. Dios promulga a través de Moisés los mandamientos y comienza a tener una relación directa con el pueblo. Bueno, cuando Dios promulga la ley, el pueblo cree que como la ley era perfecta y Dios es perfecto, entonces Dios había dado una ley perfecta para un pueblo perfecto. Y su superioridad, su concepto de superioridad estaba pues por encima del promedio de lo que debía ser. Vamos a usar esos términos. Pero la ley lo que puso en evidencia fue el pecado. Ese es el propósito de la ley. La Biblia en el Nuevo Testamento lo establece así. Así que no porque ellos eran perfectos, Dios les dio una ley perfecta. La Biblia dice que no porque ellos eran buenos, Dios los escogió ni les promulgó su ley. Bien, entonces vemos que el Antiguo Testamento, un pueblo por un lado, contumaz, dice la Biblia, rebelde, llevado a la idolatría, en fin, teniendo una cantidad de errores que dice la Biblia que invalidaron el pacto. Es decir, las acciones del pueblo de Israel invalidaron el pacto que Dios había tenido con sus padres, es decir, con Abraham. Eso es una realidad que la Biblia la determina en el Antiguo Testamento. Bien, como entonces el pueblo invalida el pacto, Dios establece un nuevo pacto con los hombres. Y bueno, ese nuevo pacto es una nueva ley que nace a través de la muerte de Cristo. Entonces la primera cosa que tenemos que establecer con todo este análisis rápido de la historia del pueblo de Israel y el nacimiento del cristianismo es que el cristianismo nace como la expresión de Dios con los hombres para hacerse un pueblo que es la iglesia.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este periodo de tiempo que se llama la gracia, Dios tiene un pueblo y ese pueblo se llama la iglesia. En la actualidad, el pueblo de Dios no es el pueblo israelita, no es el pueblo hebreo. El pueblo que Dios tiene y que ha conformado se llama la iglesia. Ahora, ¿por qué hay que hacer esta salvedad? Es importante. La primera cosa es que el judaísmo no es cristianismo. ¿Ya? El cristianismo tiene a Cristo como el centro de su mensaje. En el judaísmo no está Cristo como el centro del mensaje. La Biblia dice que todo lo que no reconozca a Cristo como que ha venido de Dios, no proviene de Dios. No podemos aceptarlo como Dios. No sé, mucha gente se equivoca, pues, teniendo una apreciación incorrecta de que nosotros debemos apoyar cualquier acción de Israel porque de ahí nació el Cristo. Bueno, hoy en la actualidad, el único pueblo con el que Dios trata se llama la iglesia. Entonces esto no nos hace odiar a Israel. La pregunta es entonces, ¿cuál debe ser la posición de los cristianos ante pues el conflicto que vive Israel? En algún momento Dios tratará nuevamente con su pueblo, pero en la actualidad trata con la iglesia. La primera cosa, en el judaísmo, Dios mandaba a exterminar y a odiar al enemigo. En el Nuevo Testamento, en la nueva religión, Dios nos manda a amar al enemigo. Es un punto mucho más allá. Nosotros amamos las almas, independientemente de su nacionalidad, del color de su piel, de su posición social. Nosotros no queremos ni la muerte de los palestinos, ni la muerte de los israelitas. Queremos que palestinos e israelitas, primero, vivan en paz y segundo, puedan conocer el alcance y la verdad del Evangelio. Esa es nuestra verdadera posición. Amamos las almas y queremos que las almas conozcan al verdadero Salvador, a Jesucristo, el verdadero Mesías.